Buen día, mi compañera Jimena Álvarez Sierras y su servidora Marian Siqueiros Castillo, integrantes del equipo 3, expondremos sobre las enzimas séricas en el infarto al miocardio para la clase de procesos biológicos impartida por la doctora Marisol Sandoval Ríos. Yo daré una introducción breve para comentar los puntos que abordaremos en esta exposición. Primero, se hará una descripción del tema y después se realizarán los aspectos bioquímicos relacionados. Se argumentará su relevancia en el campo de la medicina, acompañado de las perspectivas que se tienen sobre este tema. Y para finalizar, se harán comentarios personales acerca de la exposición. Para describir más precisamente la exposición, retomaré lo que mi compañera explicaba. Primeramente les comparto esta descripción del tema en donde hablaremos de los aspectos generales y subtemas que se verán en esta exposición. Después de la descripción se explicarán todos los aspectos bioquímicos de las enzimas séricas y su participación en el infarto al miocardio. Profundizaremos en algunos conceptos y procesos. De igual manera, se explicará su relevancia en el campo de la medicina, en donde mostraremos un artículo que respalda esta investigación y las perspectivas que se tienen sobre este tema. Dentro de las perspectivas comentaremos las oportunidades que ofrece este tema y los alcances para el logro de un mayor entendimiento sobre esta patología o diagnóstico clínico. Finalmente, mi compañero y yo compartiremos nuestros comentarios personales y de qué manera este tema aporta para nuestra formación como médicos, acompañado de la bibliografía en donde se enlistarán las fuentes que se consultaron para obtener información. Según el sitio web de la National Human Genome Research Institute, cito: una enzima es un catalizador biológico, es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicas para cada reacción química en particular. En el caso de las enzimas séricas, estas son las enzimas importantes para diagnosticar y controlar una gran variedad de patologías. Por ejemplo, la detención de altos niveles de amilasa sérica contribuye al diagnóstico de pancreatitis o parotiditis. Para el diagnóstico del seguimiento de un infarto al miocardio, se suele determinar la concentración sérica de 3 enzimas que se encuentran en el corazón e indican cuando hay algún daño o enfermedad, y en este caso nos interesa estudiar el aumento de sus concentraciones, porque estas indican que el paciente tuvo un infarto al miocardio. La primera enzima es creatina quinasa, abreviada como CK o CPK. Esta es una enzima clave en el sistema de los fosfágenos, especialmente el sistema ATP-PC, el cual es una vía metabólica que aporta energía de forma inmediata. Por lo tanto, predominan esfuerzos físicos de alta intensidad y de corta duración. Los distintos órganos presentan distribuciones diferentes de isoenzimas. CKBB, CK1 para el cerebro, CKMB, CK2 para el corazón y CKMM, CK3 para el músculo esquelético. En pacientes con lesiones solo musculares, la CKMB supone menos de 6% de la actividad total. En pacientes con lesiones de miocardio, este porcentaje se incrementa a más de 6%. La isoenzima CKMB es la que nos importa incluir en los estudios, pues es la que se modifica cuando existe un daño al miocardio. La concentración de la enzima CK es la primera en aumentar aproximadamente 4 horas tras el infarto agudo al miocardio. Alcanza su máximo tras 24 horas y a partir de entonces disminuye rápidamente. Ya que es la primera en disminuir, se utiliza como marcador de reinfarto. La segunda enzima es aspartato aminotransferasa, abreviada como AST o GOT. La liberación de esta enzima no es específica al infarto agudo al miocardio. Hay otras patologías que también aumentan la actividad sérica de esta enzima, por ejemplo, las enfermedades hepáticas, ya que esta enzima se encuentra en el hígado. Esta alcanza su máximo tras 48 horas. La tercera enzima es lactato deshidrogenasa, abreviada como LDH o LD. También indica que hay un daño o enfermedad en el tejido. Dentro de esta enzima también existen diferentes isoenzimas, LD1, LD2, etc. Pero para el infarto agudo al miocardio se estudia la LD1, pues es la que está relacionada con el corazón. Esta enzima alcanza su nivel máximo tras 3 días. A continuación les muestro este cuadro, que indica las concentraciones de las enzimas en el plasma después de un infarto agudo de miocardio no complicado.
Como podemos observar, la enzima CK es la primera en aumentar de concentración después del infarto al miocardio, y la LDH es la última y la que toma más tiempo en estabilizarse. En la práctica clínica, el estudio de las enzimas séricas es muy importante para el diagnóstico, control y comprensión de una gran variedad de patologías. Como vimos anteriormente, las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, ayudan a descomponer los alimentos que consumimos y trabajan en la coagulación de la sangre. Al igual que en el infarto al miocardio, cuando se sospecha que el paciente tuvo un infarto, se le realizan una serie de estudios que determinan los niveles de enzimas plasmáticas, pues estas indican si hubo estrés o daño en el tejido. Por esta razón, el estudio de las enzimas es relevante en el campo de la medicina. Es necesario investigar cuáles enzimas están relacionadas con qué patologías y procesos, para así poder facilitar el diagnóstico y tratamiento de este. Según el artículo que consultamos, cuyo objetivo era informarnos sobre las enzimas y su relación con ciertas patologías, el infarto al miocardio ocasiona diversas alteraciones humorales como leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación globular. No obstante, desde el punto de vista diagnóstico, solo tiene importancia el aumento de la actividad sérica de ciertas enzimas deliberadas al torrente circulatorio como consecuencia de necrosis. En la práctica, se determinan 3 de ellas, que fueron descritas en los aspectos biológicos. Así pues, para sustentar el diagnóstico de necrosis miocárdica, se realizan determinaciones seriadas durante los primeros 3-4 días y se requiere que muestren la curva de ascenso y su normalización típica para cada una de ellas. Las perspectivas que se tienen sobre las enzimas recaen en su uso en los compuestos químicos. Las enzimas empezaron a cobrar relevancia como herramientas en la síntesis de moléculas para la industria alimentaria, química, textil, agroquímica y farmacéutica, ya sea medicinal o cosmética, entre otras, junto a aplicaciones como la biodegradación de contaminantes. Tanto es así que en el 2018 el marco global de enzimas se estimó en $7,000 millones y se espera que para el 2024 crezca hasta $10,000 millones. Se utilizan otros métodos para producir químicos, pero estos han sido desfavorables, ya sea por su bajo rendimiento, escasa selectividad, alto costo, etc. En cambio, se ha intentado utilizar a las enzimas para reemplazar estos métodos y se observó que se mejoraron los parámetros de productividad, económicos y ambientales. Por último, muchas de sus características las convierten en una tecnología amigable con el medio ambiente y se enmarcan en los principios de la química verde. Al respecto, podemos enunciar que en su medio de reacción preferencial es el agua en vez de solventes orgánicos, no requieren condiciones extremas de presión, temperatura ni pH para llevar a cabo las reacciones químicas y, pues al ser proteínas, son biodegradables. Mientras estos avances científicos están en proceso, los doctores bioquímicos y científicos realizan investigaciones sobre las enzimas y se descubren nuevos datos, características y procesos que nos pueden contribuir en el campo de la medicina, que es el que estudiamos. El hecho que el mercado global de las enzimas crezca y se desarrolle más significa que en un futuro habrá más información sobre el diagnóstico y tratamiento por medio de las enzimas. Opino que en un futuro este tema cobrará muchísima importancia y es bueno que estemos informados porque necesitamos algo que nos ayude a salvar el medio ambiente. Y lo he dicho anteriormente sobre cómo ayudará en el campo de la medicina, agrícola, textil, agropecuaria, etc. Pues para que cumplan sus labores de una manera más ecológica. Y yo estoy muy a favor de la idea de invertir más tiempo en los laboratorios para que podamos ayudar más al planeta. Como mencionaba el artículo, que por cierto me pareció muy bueno, aprendí más de las enzimas investigando y leyendo de cómo son tan importantes en mi cuerpo y me ayuda más a entender pues el funcionamiento de este mismo. Y otra cosa que me pareció muy interesante que
que es cómo ayuda a los médicos a realizar diagnósticos sobre patologías, estudiando las enzimas, que en este caso vimos el infarto miocardio, que yo no estaba muy enterada del tema y me pareció muy importante eso. Yo considero que este tema es bastante interesante porque personalmente desconocía la relación entre las enzimas y ciertas patologías, y pues en este caso el infarto agudo al miocardio. Después de investigar sobre las perspectivas que se tienen sobre las enzimas, siento que estas tienen un gran futuro en varios campos, no solo el de la medicina, y creo que es muy importante resaltar que el uso de las enzimas es amigable con el medio ambiente y en el futuro será necesario implementar más de estos medios. La manera en la que este conocimiento aporta en mi formación como médico es que me da herramientas para facilitar el diagnóstico del infarto al miocardio y me presenta más información bioquímica sobre esta patología, lo cual puede ser útil al momento de buscar algún tratamiento. En esta bibliografía están enlistados los sitios en donde sacamos información y resaltado en color azul está el artículo que consultamos. Gracias por su atención.